¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado con Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que ustedes me dejaron en el video pasado que hicimos de Dimash le canta al presidente de Francia, la de SOS. Ustedes me dejaron el video de la presentación completa. De hecho, me dejaron varios enlaces donde hace las presentaciones por separado, pero aquí conseguimos un video que tiene las dos presentaciones más la introducción de Dimash. Vamos a ver de qué se trata. Muchísimas gracias por este enlace. Quise reaccionar a este porque pues, es uno solo para no dividirlo en dos. Vemos las dos presentaciones más la introducción. Y yo creo que va a ser interesante ver qué es lo que hizo Dimash con los mandatarios, tanto de Kazajistán como de Francia, con el señor Macron. También me comentaron que Dimash participó en este evento como embajador de la cultura kazaja. Fue invitado personalmente por el presidente de Kazajistán para que fuera a esta gira con ellos en un intercambio cultural que se hicieron entre Francia y Kazajistán en una exposición, en un museo. Fueron representativos de varias áreas de arte y cultura kazajas y Dimash fue invitado a esto personalmente por el presidente. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata. El presidente Macron ya conocía a Dimash, también su esposa lo conocía, por lo que ustedes me dicen también en los comentarios. La esposa del presidente francés admira a Dimash, lo conoce, lo sigue. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Va a ser muy interesante ver qué es lo que se desarrolló, qué es lo que hicieron. Y pues bueno, sin más preámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro ya estamos aquí en el video. Vamos a ver de qué se trata. Y señor Kudaibergen, haga lo suyo. Ah, ok, ahí lo están presentando. Saluda al presidente de Kazajistán. Oh, wow. Ahí cuando saludó al presidente francés, al presidente Macron, le dijo unas palabras, pero lo más importante es que le dijo, I remember you, como diciéndole, te recuerdo, sé quién eres y gracias por estar aquí. Ahora va a saludar a la esposa del presidente. Creo que es su esposa ella. Ahí Dimash les dijo muchas gracias por tenerme aquí. Thank you very much for having me. Wow, impresionante, ¿eh? Vamos a ver la parte donde le dice el presidente Macron, I remember you, como diciéndole, te recuerdo, sé quién eres. I remember you, te recuerdo, sé quién eres, muchachón. Wow. I remember you, te recuerdo. Wow, interesante ver la trascendencia y la importancia que tiene ya a nivel mundial de nuestro muchachón Dimash Kudaibergen, donde ya un presidente, un mandatario de una nación tan importante como es Francia, que le diga, te recuerdo, como diciéndole, dejas huella, y eso, wow, la verdad, ¿qué les puedo decir? Siendo de ayer, ¿qué les puedo decir? Siento un gran orgullo y una gran satisfacción por lo que ha llegado a conseguir Dimash. Aquí vemos que ya están en la cena. Ya va a cantar Dimash, trae el micrófono en la mano. Vean, en este momento todo el mundo está comiendo, está degustando, está cenando, está platicando. Dimash se presenta, nadie lo voltea a ver. Pero espérense que empiece a cantar. Yo creo que en cuanto empiece a cantar, de inmediato se van a voltear todas las miradas hacia él. En efecto, se bajó la luz, empezó la música y todos voltearon, ¿quién? Y ya ven que es Dimash. ¡Wow! ¡Wow! Voici le SOS
en détresse. J'ai qu'il sorte. Je me prendrai boisson. Je n'attends pas. ¡Wow! De inmediato todos con sus móviles, con sus tabletas, sus teléfonos, a grabarlo, porque tenerlo ahí a esa distancia. Imagínate que estás comiendo algo ahí bien casual y de repente en tu espalda empiezas a oír que alguien canta, volteas y es Dimash. Es impresionante. La riqueza de esos graves. De verdad que sus graves han madurado muchísimo, se han obscurecido muchísimo, han ganado muchísimo más cuerpos, tienen mejor control, mejor soporte, mejor todo. Es bastante, ¿cómo decirlo? Llama bastante la atención es también la técnica que tiene para microfonearse el mismo. ¡Wow! Sabe en qué momento alejarlo, sabe a qué distancia alejarlo, conoce muy bien la potencia de su voz, sus límites, y sabe hasta dónde alejar el micrófono. Por ejemplo, en ese Belting se lo bajó hasta la altura de la cintura, pero no derecho, se lo bajó hacia un costado, para que no fuera el dinero. Bueno, es que su voz es dinero puro, para que no fuera el sonido tan directo. Wow, en serio, Dimash, te amo. Vean, se lo separa un poco del lado derecho por la altura de la cintura y se lo va acercando mientras va bajando el volumen. Wow, las caras de todos, del caballero del lado derecho que trae gafas, anteojos, y de la señora que está ahí del lado izquierdo de Dimash, se le quedan viendo. Cuando hizo ese belting, la cara de ellos dos de ¿qué estoy escuchando? Wow. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Wow. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? J'y crois comme pénitence. Notre mort. J'ai mûri et souffert. C'est je vous aime de
Mm. Mm. ¿Cómo se va dirigiendo Dimash él mismo con las manos? Va haciendo sus pausas. Él mismo como que se va coordinando. No sé qué vaya pasando por su cabeza en esos momentos. Como que diciendo... Yo creo que más bien se va moviendo conforme va sintiendo. Y eso nos los expresa muchísimo con su cuerpo, con sus brazos, con sus manos, con los gestos que hace. No sé, es increíble. Me gusta muchísimo. ¿Cuánto aire? Oh, lo termina con muchísimo aire. Ahí vemos a los dos presidentes, el señor Macron y... Híjole, es que se me escapa el nombre del presidente de Kazajistán. Bueno, los dos mandatarios. Ahí están. Y el señor Macron como que diciéndole... Wow, te sacaste un 10 con tu chamaco. Te sacaste un 10 con tu chamaco, felicidades y que envidia. Dear Mr. Presidents, and dear ladies and gentlemen, for me great honor to be here and to perform in front of you. Many years ago, when I was 5 years old, I became musician because of French culture. ¡Wow! ¡Wow! Aquí nos está dando un pequeño speech, Dimash, una pequeña plática. No sé si es algo que ya haya tenido preparado o lo esté diciendo como lo siente en el momento. Pero primero, antes que nada, dijo, queridos presidentes, queridos mandatarios y a las damas y caballeros que están aquí. Es un honor para mí presentarme con ustedes. Y quiero platicarles que yo me convertí músico a los 5 años de edad. Y gracias a la cultura francesa. Le está dando su importancia. ¡Wow! And to perform in front of you. Many years ago, when I was 5 years old, I became musician because of French culture. Of course, first of all, because of Kazakh culture, and then, when I was 5 years old, I was Notre Dame de Paris' biggest fan. So, ok, está diciendo Dimash, dice, yo me convertí, dice, bueno, es un honor presentarme enfrente de ustedes y gracias por tenerme aquí. Lo que les comenté, dice, yo me convertí músico a los 5 años de edad gracias a la cultura francesa. Dice, bueno, en primer lugar a la cultura kazaja, ¿no? Dice, pero también he incluido la cultura francesa porque yo era un gran fan, un gran seguidor de la obra de Notre Dame de París. As 5 years old, I was Notre Dame de Paris' biggest fan. So, thank you very much for your culture. Thank you very much for your applause. Thank you very much for French audience, for French language. Thank you. Dice, muchísimas gracias. Bueno, ya todo lo que les comenté de que se volvió, que él dice que él era el mayor fan, el mayor seguidor de la obra de Notre Dame de París. Dice, muchísimas gracias por su cultura, muchísimas gracias por sus aplausos y muchísimas gracias por el idioma francés. The next song is Kazakh traditional folk song. La siguiente canción es una canción tradicional de la cultura kazaja o del folclore kazajo. Call it Daiti Dao. With biggest respect from Kazakhstan. Dice de nombre Daiti Dao y dice con un gran respeto por Kazajistán. Сеске еркен жүзің бар өндіртініші айдай көркен есіме сен түскенде ел қараған қозғайсың қатап қалған ай іштің дерті
Mm. Lo único que les puedo comentar ahorita, porque estoy anonadado con la presentación, porque es muy importante, tiene mucha relevancia. Ahorita lo que les puedo comentar de lo que me está gustando de Dimash y lo que me gusta que está demostrando es que tiene un gran control sobre los volúmenes. Wow, es increíble que vaya bajando el volumen con la misma intensidad, pero híjole, es que él no va bajando el volumen con la intensidad, sino que simplemente con la salida del aire. Wow, es increíble. Se notó muchísimo cuando hizo este cierre de da y lo fue bajando, pero con la misma intensidad. Y baja el volumen. ¿Saben qué me hubiera gustado? Bueno, digo, ese ya es un gusto personal, ¿no? Pero me hubiera gustado que le llevaran, aunque sea 2 músicos tocando el dombra, que estuvieran atrás de él, para que se escuchara ahí en vivo el dombra y que vieran los mismos comensales, los mismos invitados, cómo se ejecuta ese instrumento. Yo creo que hubiera sido un detalle, un plus, ¿no? Como que la presentación, no es que a la presentación le falte algo, no le falta nada, pero más hubiera sido un añadido, un plus, sino como que una estrellita más. No sé, digo, es a mi gusto personal, me hubiera gustado que 2 dombristas aparecieran atrás de Dimash, ¿no? Y ejecutando el instrumento, o un dombrista y alguien que toque el cobis. Hubiera sido muy, muy bonito. Wow. También resalta mucho que toda la gente realmente dejó de hacer lo que estaba haciendo y está viendo directamente a Dimash. Ese es el imán que tiene su arte, es el imán que tiene su voz, donde pues mucha gente pues podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero realmente todos están volteados viendo hacia Dimash. Es bastante remarcable eso. Oh, oh. Ayday kırk
Wow. Wow. Bueno, vimos hasta último cómo todo el mundo le aplaudió, todo el mundo expectante. Esa última nota operística que se aventó, una delicia. Y vimos que ya hasta el último el presidente Macron agradeció y le dijo, wow. Le ha de haber dicho también el presidente Macron al presidente de Kazajistán, oye, ¿no me lo prestas para unos conciertos aquí? Hubiera estado... Ojalá, muchos me están diciendo en los comentarios que se corren voces entre la comunidad de Dirs y entre los más entendidos con Dimash Kudaibergen, que a lo mejor esto es un preámbulo de una presentación el año que entra de Dimash en Francia. Podría ser, no estaría muy alejado de la realidad, sobre todo porque pues ahorita ya tiene el contrato. Es que quién sabe, también, o sea, porque vemos que acaba de firmar un contrato con una empresa norteamericana de representación que se llama MTP o algo así. Donde yo creo que a lo mejor se lo van a jalar más al lado de América, de Norteamérica. Digo, no por eso quiere decir que deje de presentarse en Asia y en Europa, ¿no? Pero yo creo que el año que entra de Dimash, el 2025 para Dimash, yo creo que va a ser un año, creo que puede ser un año más americano, más del continente americano. Porque como quiera que sea, todavía se va a presentar en Düsseldorf, ahí en Alemania, y se va a presentar en otro lugar que se me escapa ahorita. Ya el 21 de este mes, creo. Se presenta 21 o por ahí, más o menos, si no, corríjame aquí en los comentarios. Se presenta ahí en Alemania. Y digo, de Alemania que se salte a Francia el año que entra, pues no lo veo muy alejado de la realidad. Pero no sé, vamos a ver qué es lo que pasa con Dimash. Vemos que el presidente Macron hasta último le volvió a dar las gracias, le dijo, fue un honor tenerte aquí. Dimash también dijo, es un honor para mí. Y pues hasta aquí llega la reacción a este video completo. Muchísimas gracias por el enlace, muchísimas gracias a los amigos del canal de Dimash Irán, que yo sigo insistiendo que ellos tienen algún infiltrado con la gente de Dimash, porque sacan cosas que ningún otro canal saca, y sacan cosas muy íntimas y muy privadas de la vida de Dimash, que se les agradece 1000 veces, porque sin ellos no tendríamos el gusto de ver esto. Pero sí, yo creo que deben de tener algún conocido por ahí, algún infiltrado ahí entre el equipo de Dimash, para que muestren estas imágenes tan rápido, porque Dimash se presenta y a las hora, 2 horas, 3 horas ya tienen ellos el material y son exclusivos de ellos. Digo, algo debe de haber ahí, ¿no? Y se les agradece. Muchísimas gracias, hermanos del canal de Dimash Irán. Es un honor para mí poder reaccionar a su material. Y pues bueno, ¿qué les pareció esta presentación completa de DAO y SOS, más introducción y despedida del presidente Macron con Dimash Kudaibergen, y la interacción que tuvo con los invitados y las caras y las reacciones y todos grabando y comiendo, y ojalá me hubieran invitado a cenar porque ya me dio hambre? Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, y pues bueno, no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.